nos habla a nosotros que según Héctor Clerian, los proyectos mixtos son un concepto que han ganado pues, cada vez más terreno porque han tenido más auge porque aumentan la productividad del terreno. Entonces, pues es aquí nos dice que cuando nosotros tengamos en mente proyectos inmobiliarios, pues consideremos la opción de invertir en proyectos mixtos. Ahora, nosotros, ¿qué necesitamos para llevar a cabo un proyecto de inversión? Necesitamos activos reales. Y esos activos son tangibles. Ya saben ustedes que es un activo tangible como la maquinaria, los materiales, las oficinas, el equipo. Y tenemos también activos intangibles, que son los conocimientos técnicos acumulados a todo lo largo de la trayectoria de la empresa. Pero para todos los activos hay que pagar. Y para obtener el dinero necesario, si no tenemos el dinero, pues tenemos que financiarnos de diversas maneras. Hay diversas maneras de financiación, ayer lo comentábamos. Una de ellas es emitir acciones. La emisión de acciones es vender partes de la empresa que se llaman acciones o títulos a determinado precio para que los inversionistas compren esas acciones y tengan participación en la empresa y nos den dinero, aporten dinero que necesitamos para llevar a cabo el proyecto. Obviamente, nosotros tenemos que regresarles esas acciones a un precio a un valor más alto para que sea negocio para ellos. Emisión de deuda es otra manera de financiarnos. Por ejemplo, cuando pedimos prestado a un banco, estamos haciendo la operación de emisión de deuda. Por lo tanto, el capital puede ser propio o de terceros. Los terceros serían inversionistas. Hay veces que son proyectos demasiado grandes en los cuales hay que buscar inversionistas. Y bueno, pues necesitamos esos activos reales, que esos activos produzcan dinero suficiente para hacer frente a esos pagos en tiempo y forma. Otra vez retomando el concepto de proyecto de inversión inmobiliario, pues está compuesto por un terreno, necesariamente, y un conjunto de información de mercado, como ya lo vimos anteriormente en los análisis pequeños de mercado que hicimos, antecedentes técnicos, económicos, financieros, legales, y eso va a permitir establecer la conveniencia o no de hacer el emprendimiento. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber si nos conviene hacer el emprendimiento o no. Por lo tanto, hay que evaluarlo. Pero el tomar la decisión, cualquier decisión, lleva consigo asociada una incertidumbre y lleva un riesgo asociado que no podemos eliminar al 100%. Eso que quede bien claro. Pero sí lo podemos minimizar. Eso no significa que no pueda ocurrir. En el ejemplo que vimos ayer, decía 2% de probabilidad de que se pierda dinero. Pero habiendo probabilidad de que un evento ocurra, puede ocurrir. La única probabilidad de que un evento no ocurra es cuando es cero. Y los eventos de probabilidad cero son demasiado pocos, pero demasiado pocos. Bien, la etapa 1. Vamos a definir preliminarmente el proyecto. ¿Cómo parte el proyecto? Así como parte un tema de investigación, el proyecto se origina con una idea. Hay que visualizar una buena oportunidad. Por ejemplo, una oportunidad sería construir un edificio en un buen terreno en determinada zona. Pero debe existir la necesidad
de ese inmueble. Ojo, no porque se me antoje, no porque yo me dé la corazonada, no porque yo piense. ¿Construirían ustedes un edificio de locales comerciales en una zona marginal de la ciudad? No, 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 Pregunta. no. No, por supuesto que no, ¿verdad? Todo tiene que ir de acorde a lo que estamos analizando. Por ejemplo, en el pequeño análisis que hicimos en SPSS, nos dimos cuenta de de las diversas capacidades económicas para adquirir las casas. Y nos dimos cuenta cuánto es lo más que podemos pedir en un momento dado que decidamos invertir en algo similar y cuánto es lo menos que podemos pedir o cuánto es lo menos que podemos esperar de precio y cuánto es lo máximo que podemos esperar de precio. Eso es el análisis que van a hacer ustedes. Cada archivo de SPSS corresponde a ventas en una zona específica. Y luego ya después de que conjunten todo, van a sacar sus conclusiones redactadas. Bien. Etapa 2. Vamos a estudiar el contexto. Miren, cuando nosotros vamos a tenemos un proyecto en mente o ya tenemos una empresa. Bueno, ya tenemos una empresa, obviamente. Pequeña, grande o como sea, ya tenemos la empresa. Y tenemos, esa empresa pues nos tiene que dar de comer. Esa empresa nos tiene que dar el sustento, las ganancias. Y esa empresa puede ser desde vender algodones de azúcar, eh, hacer limpiezas en las casas, eh, una empresa de lavado de automóviles, una empresa de comercialización de productos de importación, hasta lo que estamos analizando, una empresa inmobiliaria. Entonces nosotros tenemos que considerar, y esto no se hace muchas veces, y esta es la causa de fracasos. Tenemos que hacer una planeación estratégica. ¿Han escuchado el término de planeación estratégica? ¿No? No se preocupen. Si no han escuchado el término de planeación estratégica, aquí vamos a enseñarnos cómo hacer una planeación estratégica para una empresa inmobiliaria. Necesitamos analizar el contexto macro y micro. ¿Cuál sería el contexto macro? Por ejemplo, el ambiente macro, ¿cuál sería? Bueno, no sé si sería la cantidad de inmobiliarias que existen o no sé si también la parte del mercado, la necesidad actual de cuestión inmobiliaria, no sé si sería esa parte. A nivel macro, así pudiera ser el análisis de la competencia, indicadores económicos, indicadores políticos, políticas gubernamentales, cuestiones sociales. Eso sería el nivel macro que tenemos que analizar. Hay más. Y el nivel micro, pues es ya entrando a la empresa. Es decir, cómo andamos internamente, cómo andamos. ¿Somos eficientes? ¿No somos eficientes? ¿Producimos y lo que producimos es de calidad o no es de calidad? ¿O lo que producimos nos cuesta más de lo que nos debería costar? ¿Entorpecemos el proceso productivo o lo agilizamos? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Necesitamos conocer las fuerzas que modelan el mercado, las variables macro, el ciclo del mercado inmobiliario. Con ese pequeñito análisis que hicimos ahí de mercado,
nos dimos cuenta cómo se comportaba la demanda según los meses del año. Y nos dimos cuenta que en algunos meses no se vendió nada. Eran poquitos datos. Obviamente, para hacer un estudio más real, tendríamos que tener muchos datos para poder establecer ese comportamiento cíclico del mercado inmobiliario. También la oferta y demandas futuras. Para eso nosotros usamos métodos de predicción. Ustedes saben que los métodos de predicción van, el usado por preferencia es el método de regresión lineal, pero también podemos tener regresión cuadrática, regresión parabólica, regresión exponencial, etcétera. Entonces necesitamos analizar la competencia. Bueno, para llevar a cabo una planeación estratégica, nosotros tenemos que hacer una lista de fortalezas. O sea, ¿cuáles son mis fortalezas como empresa inmobiliaria? ¿Sí? Este es un ejemplo de una empresa X. Con este ejemplo, vamos nosotros a hacer una planeación estratégica, la cual va a dar más seguridad de que o sea, la cual nos va a dar luz sobre lo que tenemos que hacer para mejorar, aprovechando nuestras fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las oportunidades y evadiendo o contrarrestando las amenazas. Son 4 aspectos. Vamos a ver, este es un caso específico. Es una empresa X y dice que sus fortalezas son estas. Son 5 fortalezas. Esta empresa tiene una posición respetable en el mercado. Tiene 12 años de experiencia. O sea, la gente la ve con buenos ojos. Tiene premios ganados en proyectos inmobiliarios. Tiene una cartera de clientes fijos. Es capaz de autofinanciarse, es decir, tiene independencia financiera. Y tiene equipo humano probado y con experiencia. Esas son sus fortalezas. Nosotros, ustedes cuando estén haciendo esto de la gestión de proyectos inmobiliarios, pues hay que analizar de la empresa, por pequeña que sea, qué fortalezas tenemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, doctor, no sé si un comentario se me permita. Sí, claro. Sabe que sumando estas fortalezas, y creo yo que en los proyectos de desarrollo inmobiliario, y bueno, que también a veces esos proyectos, ya ve que en desarrollo inmobiliario también lo vemos la metodología de valor residual, va un concepto que es bien importante y que usted lo ha mencionado prácticamente, y digo, y hago referencia en todas las presentaciones, es la parte de administración del proyecto. Cómo se vuelve importantísimo y es parte de aquí, contemplando lo que nos está explicando, pues es fundamental en la parte de la cuestión de desarrollo inmobiliario, cómo la administración, y lo comentaba usted el día de ayer, la parte de cómo la empresa, la administración es fundamental en que el proyecto sume a todos los demás cualidades o características que vimos el día de ayer. Entonces, quería hacer ese comentario, cómo resulta importante, digo, aquí hablando un poco de las fortalezas, pero también de la necesidad de administrar un proyecto y cómo también se eroga o hay deducciones porque hay un pago para esa administración tanto del proyecto
de inicio del proyecto en general como después cuando se está ejecutando el proyecto, ¿verdad? Claro, sí, 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 acertadamente, muy bien. Sí, mire, pues en este caso estamos nosotros identificando en qué somos fuertes. En esto somos fuertes. Tenemos un equipo humano probado, con experiencia. Se supone que esto debe dar una buena administración, aunque no lo menciona específicamente. Pero en esto somos buenos. Esto es lo que tenemos. En esto somos fuertes. ¿Sí? Bien, gracias. Ahora, se identifican las oportunidades. Las oportunidades son lo que se está presentando fuera de la empresa. ¿Qué oportunidades tenemos para desarrollar nuestros proyectos inmobiliarios? Hemos observado y una oportunidad es que existe un importante mercado de clase media y media alta que no ha sido atendido debidamente. O sea, eso quiere decir lo que dice aquí que debe ser atendido. Entonces ya identificamos esa oportunidad de inversión. Otra oportunidad que tenemos es que podemos crear vínculos con lotes en venta que se encuentran ubicados en el sector cercanos al terreno en estudio. O sea, tenemos ubicado un terreno donde queremos hacer el estudio, pero a su vez podemos vincular lotes en venta que se encuentran en venta cercanos a ese sector. Otra oportunidad es que viendo noticias, viendo indicadores económicos, viendo todo eso, es un año con buenas perspectivas del entorno macroeconómico. Y otra oportunidad que hemos detectado es que hay una demanda insatisfecha de vivienda. Entonces hay cuatro oportunidades. Esas oportunidades son fuera de la empresa, que es necesario identificarlas mediante un análisis, mediante una observación, mediante documentación, etcétera. Bien, otro aspecto que tenemos que enunciar son y reconocer son nuestras debilidades. Ya vimos en qué somos fuertes. Ahora vamos a ver en qué somos débiles, reconocerlo y escribirlo. Lo primero es falta de fuerza de ventas estable que permita formar un grupo de trabajo capacitado que crezca y mejore con experiencia. El siguiente es falta de conocimiento en proyectos para un nivel socioeconómico medio y medio alto. No hemos, no tenemos conocimientos de ese tipo de proyectos requeridos por esos estratos o por esos niveles socioeconómicos. No tenemos una estrategia de marketing definida y otras debilidades que sí tenemos una página web, pero esa página web tiene deficiencias, o sea, no ofrece toda la información, es confusa, etcétera. Entonces, esas son nuestras debilidades. Eso es nuestro, interno. Ahora vamos a ver otra cosa externa. Las amenazas. Amenazas no dependen de nosotros. Las oportunidades no dependen de nosotros, pero las fortalezas sí dependen de nosotros y las debilidades también dependen de nosotros. Bien, amenazas. Si el mercado socioeconómico medio y medio alto no es atendido ahora, puede significar un desplazamiento de la empresa en el mercado de la construcción. O sea, que nos pueden desplazar otras empresas que sí atiendan a ese nivel, a ese mercado socioeconómico medio y medio alto. Bueno, habla de una empresa que está vinculada con Europa, ¿verdad? De ahí el país donde está esa empresa
obtiene sus principales remesas, así como nosotros de Estados Unidos, ellos de Europa. Entonces dice, posible continuación de la crisis económica en la Unión Europea, surgiendo así problemas de disminución en las remesas provenientes principalmente de España e Italia, donde se encuentran clientes actuales de la empresa. Esa es una amenaza que tenemos. Otra amenaza es que hubo un cambio súbito en la política fiscal e impositiva del país. Endurecieron la política fiscal e impositiva. Otra amenaza más que hemos detectado es que hay escasez de materia prima y materiales de construcción local. Y otra amenaza es que hay la posibilidad de un aumento significativo en el precio del metro cuadrado de terreno. Ya tenemos identificadas, pues, los 4 aspectos necesarios para hacer un análisis FODA. FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. En inglés es DAFO. Paso 1. Objetivo. ¿Por qué queremos realizar un análisis FODA? No por nuestro gusto, no porque se nos antojó, sino que tenemos que tener bien claro que con este análisis llegaremos a una planeación estratégica que nos permita ser más competitivos. Paso 2. Amenazas. Las amenazas son los riesgos que pueden desviarnos del resultado. Aquí nos habla de lo que ya había dicho yo ahorita. Son externas y no están bajo nuestro control. Entonces tenemos que identificar, definir, priorizando entre las más importantes. Paso 3. Oportunidades. Son factores positivos externos que se deben aprovechar. Por ejemplo, tendencias a favor, algún evento próximo, cambio en el mercado, todo eso define factores positivos, pero tampoco no podemos controlar. Y las debilidades, aspectos negativos internos. O sea, ¿qué aspectos negativos podemos mejorar por nosotros mismos? De tal forma que nosotros podemos proponer varios tipos de estrategias. La primera estrategia, sería de éxito. O sea, queremos lograr éxito. ¿Cómo usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades? Otra estrategia sería de adaptación. ¿Cómo aprovechar las oportunidades para corregir las debilidades? Otra sería de reacción. ¿Cómo usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas? Y de supervivencia. ¿Cómo podemos mantenernos en pie aún con las amenazas vistas? Entonces son 4 estrategias que se deben de definir en la matriz. Ahorita que hagamos el ejemplo, vamos a ver. Por lo tanto, las estrategias se trazan comparando fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. El enfoque de éxito, ya lo mencionamos ahorita, aquí viene. El enfoque de reacciones, cómo se pueden usar las fortalezas para mitigar las amenazas. El enfoque de supervivencia, cómo podemos mantenernos en pie aún con las amenazas vistas. Y lo primero que tenemos que hacer es construir una matriz llamada matriz F. Esa matriz F significa evaluación de factores externos. Ya dijimos que los factores externos no dependen de nosotros. Tenemos pues que construir una matriz con 6 columnas
eh, tenemos que colocar en una columna los factores externos clave, o sea, enunciar todas las oportunidades y las amenazas, que son los factores externos que no controlo yo. A cada oportunidad y a cada amenaza le voy a dar una puntuación dependiendo de la importancia que yo le confiera. Esa puntuación debe ser menos de 1, es decir, decimal, de tal forma que la sumatoria no exceda 1, ¿sí? La sumatoria no debe exceder 1.0. Esto no se hace por una sola persona en la vida real. Se debe hacer por eh, la junta directiva de la empresa. Porque necesitamos opiniones, necesitamos no solamente el juicio de una sola persona, sino de varios. Y ahorita el ejercicio que vamos a hacer, vamos a participar todos. Va a ser ficticio, claro, pero vamos a participar todos, ¿sí? Se le va a asignar una calificación de 1 a 4, dependiendo de la importancia de cada oportunidad y cada amenaza. De tal forma que el valor, la suma de valores ponderados debe ser de 1 a 4. Y aquí vamos a especificar las áreas clave de la empresa para aprovechar estas oportunidades y las áreas claves de la empresa para mitigar estas amenazas. Aquí viene el procedimiento. Bueno, se estudian los factores claves externos. De acuerdo con, se ponen con el acróstico PEST-G. Recuerda ese acróstico PEST-G, recuerda por la letra inicial los nombres de las fuerzas del entorno externo. Fíjense bien, dice aquí, se requiere que los participantes, o sea, ya aquí se corrobora lo que les dije, no es una sola persona el que lo hace, es un conjunto de personas, miembros de la empresa, directivos de la empresa, y que conozcan muy bien la información del entorno externo. Podemos también tener asesores externos y que conozcan también las operaciones de la organización a quien se aplica la matriz F. Bien, aquí dice que se determinan los factores externos clave que se convierten en oportunidades y amenazas. Ya lo vimos ahí en la tablita. Creo que este está repetido. Sí. Procedimiento. Se asigna un peso o ponderación a cada factor que se encuentre entre 0, sin importancia. Si una amenaza para mí no tiene importancia, 0, o sea, no tiene absolutamente ninguna importancia, yo le voy a poner un 0. Pero si, dependiendo del grado de importancia que yo le confiera, le voy a asignar un valor, pero ese valor no debe exceder de 1. ¿Sí? Bueno, de hecho no puedo poner 1 porque la suma de todos debe ser 1. Entonces yo le pondré punto 1, punto 2, punto 25. De hecho, ahorita vamos a entre todos a participar. Luego después, en la columna 4, estamos hablando de la columna 4, esta, de la calificación. Esto de la columna 3 del peso específico es aquí. El peso específico es numérico, ¿sí? Que no debe exceder a 1, se coloca aquí. Ahora vamos con la calificación. Se califica cada factor clave con una escala entre 1 y 4 para indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho factor. Miren, en este caso,
como es un ejemplo del que no tenemos mucha información, pues vamos a ponernos a hacer de cuenta que la empresa no es muy eficiente en cuanto al, al, a- al ataque de las amenazas o en cuanto al aprovechamiento de las oportunidades. Entonces, si mi actual condición que, que yo tengo administrativa de la empresa, si mi actual condición es muy buena, yo pudiera poner un 4, es decir, que puedo tener una respuesta excelente hacia esa oportunidad o hacia esa amenaza. 3, si la respuesta con lo que tengo pudiera ser por arriba del promedio. 2, respuesta de nivel promedio. Y 1, respuesta deficiente. O sea, con lo que tengo ahorita instalado en capital humano, en capital financiero, en equipamiento, en activos, en organización, no puede hacer frente, sería deficiente. Le pondríamos un 1. Dice, por lo tanto, las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias internas que ha formulado la empresa. Vamos a nosotros a proponer, como les digo, ¿sí? Vamos a hacer una práctica. Pero esto es muy importante para ustedes como promotores inmobiliarios. Cuando quieran hacer gestión de proyectos inmobiliarios con su empresa, hay que hacer todos estos análisis, ¿sí? Y esas estrategias nos van a ayudar a mejorar y a ser más competitivos. Bien, eh, bueno, columna 5. Los datos de la columna 5 se obtienen multiplicando los valores de la columna 3 con la columna 4 para tener un valor ponderado. Sumar todos los valores ponderados de la columna 5 y nos vamos a encontrar que vamos a tener valores, una suma entre 1 como mínimo y 4 como máximo. Y finalmente, en la columna 6 vamos a definir a qué área de la empresa, a qué departamento, a qué área de la empresa le corresponde atender a esa oportunidad o atender a esa amenaza. Bueno, se interpretan los resultados, se toman decisiones y se emprenden acciones. El valor ponderado más alto posible es 4 y el más bajo es 1. El valor ponderado total promedio es de 2.5. Entonces dice aquí, es así que un valor superior a 2.5 y cercano a 4 nos indica a nosotros que la empresa está siendo eficaz en la aplicación de sus estrategias actuales. Y un valor inferior a 2.5 y cercano a 1 o 1 significará que no estamos siendo eficaces en la aplicación de nuestras estrategias actuales. Vamos a hacer pues el ejemplo 4. Viene ejemplo matriz F-1.